Hola a todos, les voy a presentar el trabajo que sugirió el doctor. Se llama Identificación de pacientes con mareo que desarrollarán un síndrome cerebrovascular agudo, un estudio descriptivo entre pacientes que consultaron en la urgencia. Es un trabajo del 2018 hecho en España. Entonces, en la introducción a las generalidades sobre el vértigo, el mareo, definiciones, y luego se enfoca en que entre el- a pesar de que la mayoría de los pacientes con vértigo y o mareo tienen una causa benigna, hasta el 3% de ellos puede tener una alteración en la circulación posterior eh, y generar de esa forma un accidente cerebrovascular o tener algún otro problema serio a nivel del sistema nervioso central. Se ha probado ya que hay pacientes, que los pacientes que tienen crisis prolongada de mareo o vértigo y que es debido a una causa central, tienen más riesgo de tener un accidente cerebrovascular y las complicaciones que esto conlleva. Pero la evidencia no es consistente en esto, los distintos trabajos que se han publicado. Entonces, la idea de este trabajo es calcular la incidencia de síndromes cerebrovasculares agudos en pacientes que consultan en la urgencia por vértigo o mareo y ver qué otros factores se presentan asociados a estos para tratar de generar algún predictor que ayude en el diagnóstico de los pacientes que consultan por vértigo o mareo y que realmente vayan a tener una ACV o un TIA. Entonces, para esto hicieron un trabajo descriptivo y retrospectivo entre pacientes que consultaron en la urgencia por vértigo y o mareo durante el 2015 y excluyendo a pacientes que en ese momento efectivamente tenían un accidente cerebrovascular, desde ahora ACV, o un accidente isquémico transitorio, desde ahora TIA. Eh, y también excluyeron a los pacientes que el vértigo o el mareo no era su síntoma principal en ese momento o que estuvieran mal diagnosticados. Luego los siguieron por un año y vieron qué pacientes tenían algún síndrome cerebrovascular agudo, ya sea una ACV o un TIA, y los separaron en dos grupos. El grupo que desarrolló el evento y el grupo que no desarrolló el evento. Y sacaron la incidencia dentro de este grupo y la compararon con la incidencia conocida en España de la población en general de tener un síndrome cerebrovascular agudo. Finalmente, también obtuvieron datos de la base de datos que tienen de la urgencia, de los pacientes que consultaron por esto y qué otras comorbilidades tenían, la edad, el sexo, etcétera. Y luego vieron cuáles eran estadísticamente significativos. Em, entonces, los resultados. Vamos a ir a la figura número uno. Durante el 2015 consultaron casi 160.000 pacientes en la urgencia. De estos consultaron por vértigo y o mareo 1.233. Excluyeron a 305 por las causas que ya les dije y les quedaron 928 pacientes. De estos, 12 desarrollaron un síndrome cerebrovascular agudo, 916 no lo hicieron dentro del primer año. De estos 12, 8 fueron un ACV y 4 fueron un TIA. Entonces, en esta tabla se muestran cuántos casos hubieron dentro de los grupos que les dije. Aquí está la incidencia en la población general en el año en España y haciendo el análisis estadístico entre estos dos grupos, calcularon un odds ratio para un TIA de un 14,9 si es que uno tiene un vértigo mareo y llega a consultar la urgencia por eso, de un 5,86 para tener un ACV y 7,24 en general para tener un síndrome cerebrovascular agudo eh, dentro del año siguiente a haber consultado por un vértigo o mareo en la urgencia. Además de esto, hubieron 4 pacientes más dentro del grupo que no había tenido un evento vascular agudo. 2 tuvieron un TIA y 2 más tuvieron UACB, pero como estaban fuera del periodo de seguimiento no los incluyeron. Entonces, perdón, me pasé. Luego viene esta tabla, perdón, este gráfico, donde en las barras grises oscuras está detallado cuántos ACV tuvo la población y en las grises claras cuántos TIA. En la barra vertical está el número de eventos y en la barra horizontal está el periodo del año en el que ocurrió el evento. Entonces llama la atención de esta tabla que la mayor parte está concentrada
al principio del seguimiento, especialmente dentro del primer mes, y también llama la atención que eh, los pacientes que tuvieron ACV están mucho más concentrados dentro de los primeros 4 meses, especialmente dentro del primer mes. Y la diferencia entre que el evento fue más precoz, eh, era más probable que fuera derechamente un ACV y no un TIA, y esa diferencia es estadísticamente significativa. Después, en la tabla 2, ahora sí, se muestran las variables que ellos evaluaron en conjunto a los eventos vasculares y al mareo y el vértigo, que es las comorbilidades que tenía el paciente. Y de todo esto, en asterisco, está la edad, diabetes, un evento cardíaco isquémico, fibrilación auricular, y tener un vértigo o mareo previo. Pero luego de hacer un análisis con Bonferroni, vieron que solamente la diabetes y la fibrilación auricular eran realmente significativos y asociados a tener mareo o vértigo y tener un accidente cerebrovascular luego del año siguiente. También se hizo un análisis multivariado entre la diabetes y la fibrilación auricular, y se vio que no eran codependientes. Entonces, en la discusión, los resultados muestran que los pacientes que consultan en la urgencia por vértigo y o mareo, en la urgencia tienen 7 veces más riesgo de tener un síndrome cerebrovascular agudo, ya sea un ACV o un TIA, dentro del año siguiente, eh, en comparación a la población general. Esto ya se había reportado antes por un investigador de apellido Lee, pero en el trabajo que hicieron ellos, solamente el riesgo aparecía que era 2 veces mayor que la población en general. En este estudio apareció que era mayor. eh, y ellos sí también encontraron que era más probable que ocurriera este evento dentro del primer mes. En el estudio que estamos leyendo nosotros, solamente la diabetes y la fibrilación auricular aparecieron asociados a un riesgo aumentado de tener un síndrome cerebrovascular agudo. Sin embargo, en su estudio vio que la edad y la enfermedad coronaria también estaban asociados a esto, que nuestro trabajo no se encontró. Finalmente, mencionan que la certeza para el diagnóstico de un accidente cerebrovascular en pacientes que consultan por mareo y vértigo es baja. En general se pierde hasta el 35% de los pacientes, no son diagnosticados correctamente, y esto tiene una consecuencia bastante grande, es que la mortalidad en este grupo de pacientes que se presenta con un accidente cerebrovascular y se presenta con un mareo y un vértigo, eh, mueren el 40% comparado con el 5% de pacientes que consultan con síntomas quizás más clásicos de un accidente cerebrovascular y que por supuesto tienen terapia más precoz. Entonces, el objetivo de trabajo es generar algún tipo de predictor para que cuando un paciente consulte en la urgencia por un mareo o un vértigo, uno sea capaz de decir: Este paciente eh, puede que tenga algún evento vascular cerebral más adelante, por lo tanto lo mando con el neurólogo, tengo más ojo con él. Entonces, a modo de conclusión, ellos dicen que los pacientes que son dados de alta de la urgencia con un diagnóstico de vértigo o mareo tienen ya 7 veces más riesgo entre la población general de tener que la población general de tener un síndrome cerebrovascular agudo durante el año siguiente, y que dentro de estos los pacientes que tienen diabetes y o fibrilación auricular tienen más riesgo incluso. Eso, espero sus comentarios.